Quiero pasar al estudio, quiero invitarle para que podamos nosotros hacer una oración. Vamos a pasar al mensaje, al estudio de este mediodía, y quiero invitarle que oremos, pidámosle al Señor su ayuda. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos la oportunidad que nos das de estar en este lugar y cada uno de los que están en sus hogares, Señor, podernos conectar a través de este medio. Gracias, Señor, por sus vidas. Gracias por cada uno de los que has tú encontrado, visitado, de los cuales tú has oído sus oraciones. Sabemos que no han sido pocos. Ha habido personas que han clamado, Señor, en medio de estos tiempos. Tu pueblo, tu iglesia, Señor, que ha orado y ha pedido por tu misericordia y tu gracia ante todo lo que se vive, Señor, y hemos oído. Queremos pedirte también que, Señor, sigas ayudándonos en este tiempo y ayudes a cada uno de los que están ahí en sus hogares, a cada una de las personas, familias, aquellos que están en el dolor, en la tristeza, aquellos que se encuentran, Señor amado, quizás con aflicción en el alma, que seas tú el que les estés reconfortando y ayudando. Agradecemos el que nos permites reunirnos en tu nombre a través de este medio. Queremos rogarte que tu Santo Espíritu nos acompañe en esta reunión, Señor, que me ayudes a poder transmitir el mensaje que nos da tu palabra, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que, Señor, bendiga este momento y, Señor, sea un momento para alimento espiritual en el alma de cada uno de los que los escuchan. Señor, tú eres Dios y soberano sobre todas las cosas, y Padre, tú gobiernas, sigues gobernando y gobernarás por toda la eternidad. Por eso podemos orar, Señor, a ti, confiando en tu poder, en tu gracia, en tu misericordia, en tu gloria, Padre. Bendito es tu nombre. Pedimos esto en el nombre de Jesús y nos ponemos en tus manos. Amén y amén. Muy bien, amado hermano, amado amigo que sigue esta transmisión. El día de hoy yo quiero compartir este tema. Yo le he puesto por título: Dios espera nuestro arrepentimiento. Dios espera nuestro arrepentimiento. Y definitivamente es algo de lo que debemos de considerar. Este tema es un tema que tiene como fin, es un tema reflexivo. Nosotros queremos a través de este tema tener un momento de reflexión por precisamente esta etapa en donde estamos ya en una transición. Vamos a iniciar con ciertos cambios, regresando a actividades. En la Ciudad de México ya han regresado a distintas actividades. Aquí en la zona metropolitana se estarán regresando a ciertas actividades, pero no quisiéramos que de alguna forma se pasara por alto algo que hemos tenido que recibir, o un mensaje esencial que tenemos que entender en todo esto que está aconteciendo, y es precisamente el que Dios está esperando nuestro arrepentimiento, amado. Eso es algo de lo que debemos de pensar en este momento. Quiero invitarte a que veamos un pasaje de la Escritura. Yo quiero leer algunas porciones de aquí, de este pasaje en el libro de Hechos, capítulo 17, Hechos 17. Quiero invitarle a que veamos del verso 22 al verso 31. Dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos.
porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor de los cielos y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también había dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha designado un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y vuelvo a leer el versículo 30 y verso 31. Porque Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha designado un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Y le damos gloria a Dios porque estas palabras son muy importantes para nosotros. Quiero invitarle, amado, porque en este pasaje, precisamente el apóstol Pablo, al estar él refiriendo su propósito de estar en esa ciudad, en Atenas, él quería llevar a estas personas a reconocer que eran tiempos diferentes, es decir, que era un tiempo distinto. Y es algo muy especial que veía solamente, o parecía que el apóstol Pablo, su visión, su fe, le ayudaba a entender que era un tiempo diferente aún para los atenienses, para las personas que podían pensar dentro de sí que no necesitaban a Dios, que ellos tenían todo y que de alguna forma su filosofía, sus maneras de pensar, su moral, su forma de entender la vida y de querer enfrentar todas las cosas era suficiente y no necesitaban algo más. El apóstol Pablo veía precisamente en este pueblo, en esta ciudad, en esta gente, veía una necesidad muy importante y él veía con unos ojos muy interesantes, es decir, con unos ojos de fe, que ese pueblo necesitaba a Dios y él es el que venía precisamente a traer el mensaje de Dios. Y les dice: miren, atenienses, este es un tiempo diferente, es el tiempo en donde Dios nos está mandando a que nos volvamos a Él, nos arrepintamos, nos convirtamos a Él de todo nuestro corazón. Y ese es el anuncio que hace el apóstol Pablo en esa ciudad de Atenas. Para mí en lo particular es un pasaje muy especial. ¿Sabes por qué? Porque entendiendo lo que el apóstol Pablo estaba haciendo en una ciudad como la
la de Atenas era algo muy especial, era algo muy importante, y además era una situación que pocas veces se quedó registrado en las Escrituras, pero seguramente hubo otros hombres que también llevaron la palabra de Dios a lugares como este, como Atenas. Y ahorita entenderemos un poquito más de esto, amado. Precisamente quiero hablarte del contexto de ese discurso que da el apóstol Pablo en Atenas. Un discurso que está dando y ofreciendo el apóstol en esa ciudad. Quiero hablarte del contexto porque esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Ahora, en principio de cuentas, la ciudad de Atenas era una ciudad muy particular. Era una ciudad con una gran diversidad. Era una ciudad donde encontrabas distintos pensamientos. Y yo creo que asemeja a muchos lugares de este entonces, es decir, de los tiempos presentes, donde hay muchas ciudades donde la gente tiene una gran cantidad de diversidad, una variedad, o hay una diversidad enorme en muchos lugares. Y diversidad me refiero a muchos aspectos, en lo social, en la manera de vida, en la concepción de la naturaleza y de las cosas que están sucediendo en este entonces. O sea, hay una gran cantidad de pensamientos. Y parece que Atenas podríamos decir que era la capital del conocimiento. La capital del conocimiento. Siglos atrás, años atrás, había emergido ahí en ese lugar, en toda esa región, había emergido una cultura que fue quizás una de las culturas que influenció mucho por causa de su pensamiento, de su literatura, de las artes, aún de sus avances tecnológicos, de su descubrimiento, y parecía que en efecto era una potencia precisamente, y fue una gran potencia Atenas, o el imperio griego, que es precisamente como más fue conocido, pero Grecia precisamente tuvo como sede esta ciudad, o como capital esta ciudad conocida como Atenas. Entonces, en ese lugar había una gran cantidad de personas que tenían un grande conocimiento, filósofos, científicos, médicos, gente que hablaba de lo social, que hablaba de la naturaleza, gente que estudiaba la naturaleza, gente que hablaba aún de estrategias de guerra y cuestiones que tenían que ver con estrategias militares. Ese lugar era un lugar muy importante en el tiempo de Cristo, y también en el tiempo de los apóstoles, por la influencia que tuvo ese lugar. Pero también dentro de esa variedad que tenía esta ciudad y todo ese imperio, es que era un imperio también religioso. Es decir, tenían la fe en dioses, tenían su confianza y sabían que había habido seres que estaban por encima de los hombres, que habían llevado de alguna forma una organización en el cosmos y en todo el universo, y eso es a lo que ellos le atribuían precisamente en la función, el papel que tenían los dioses. Y también ellos le concebían precisamente un respeto, una adoración, un culto, le rendían precisamente prácticas para poder tener pues el favor de los dioses. Entonces ese aspecto también estaba acompañando. Y mira, aquí hay algo muy interesante. Yo creo que en muchas de las culturas, y casi todas las culturas, siempre han abrazado esta idea. Parece que es algo que está en el interior y en el subconsciente del hombre, el saber que existe un ser superior, el saber que existe alguien que es por encima de todas las cosas, y normalmente se refiere a ese ser como Dios, se le refiere como una divinidad. Bueno, ese pensamiento también estaba en la época de los griegos y en el pensamiento de los griegos, y este tipo de personas, dice aquí que había una gran cantidad de religiosidad en ellos. Ese es el contexto que quiero que también veamos. Los griegos, si podríamos pensar en gente que construía templos, los griegos eran una de las culturas que edificaron muchos recintos y muchos lugares de adoración a sus divinidades. Había templos en muchos lugares, no solamente en Grecia,
Sus templos no solamente quedaron en Grecia, sino que fueron construcciones que se llevaron fuera de esas fronteras, más allá de sus fronteras, de esa nación y de ese imperio. Fueron llevados precisamente a otras naciones y se construyeron esos recintos para adorar. Había una adoración a sus divinidades, había un temor de sus divinidades, es decir, ellos les temían a sus dioses. Y a veces el destino de las guerras, el destino de la cosecha, el destino de la salud, el destino de las enfermedades, el destino del hombre o del nacimiento o de la muerte, todo se lo dejaban precisamente en las manos de sus divinidades. No dista mucho de lo que el hombre tiene precisamente en estos tiempos también. Ahora, estoy dando este contexto, amado, porque es importante que nosotros entendamos para el fin que vamos a dirigirnos a la conclusión del mensaje del apóstol Pablo. En primera instancia, entonces, aquí hay algo interesante que el apóstol está refiriendo. Quiero que veamos lo que nos dice ahí, Hechos 17, el versículo 16. Este pasaje, esa porción no la habíamos leído, pero ahorita es interesante que la leamos. En Hechos 17, verso 16 y el versículo 17 también. Mire lo que dice aquí. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Vamos a leer también el verso 17, dice: así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Verso 18 también dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y en unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Bueno, estos primeros versículos también nos ayudan a tener el contexto de dónde estaba el apóstol Pablo. Bueno, dice que era una ciudad entregada a la idolatría. Entregada a la idolatría. Ahora, aquí es muy particular que precisamente las ciudades en ese entonces, como muchos otros lugares, tenían en su ciudad principal templos. Y no solamente había un templo, había muchos templos. Había muchos templos que eran erigidos, construidos a sus divinidades. Y ahí estaban esos lugares. Y entonces seguramente Pablo, cuando llega a esa ciudad, empieza a mirar, al estar transitando en la calle principal, en la ciudad en esa ciudad de Atenas, veía precisamente esos recintos. Quizás a lo lejos veía en un monte, en una colina, veía ahí otro templo más, volteaba hacia otro lugar y veía otro templo erigido, construido. Quizás veía también una gran cantidad de imágenes de sus divinidades. A la entrada de la ciudad, en una calle, en una esquina, veía todas esas cuestiones. Ahora, quiero decirte que eso describe que Pablo al mirar lo que está en esa ciudad, dice ahí, su espíritu se encendía, enardecía. Es decir, que su espíritu estaba inquieto, su espíritu estaba intranquilo. Su espíritu se sentía inquieto al ver todas estas cosas y decía: ¿Cómo es esto? ¿Por qué el hombre ha caído en este error? ¿Por qué las personas han tenido su confianza y su esperanza en todas estas cosas? Él tenía el conocimiento de la verdad. Y yo creo que esta es una de las cosas que acompaña a un cristiano, a un verdadero hijo de Dios. Cuando tú eres un hijo de Dios, cuando tú eres un creyente y ves que otra persona está en el error, está siguiendo un error, una mentira, está dándole adoración o culto a algo que no merece, lleva un camino que le va a llevar a la destrucción, pues seguramente en tu interior te sientes intranquilo, te sientes preocupado,
Hay en ti angustia de ver la condición de esa persona y quizás lo que puede traer, sus actos, sus hechos, todo lo que puede venir a esa persona a causa de lo que él está viviendo, haciendo. Y entonces ese creyente pues va a buscar la manera de ayudarlo, de instarlo y de hacerlo volver al camino. Yo creo que a todos nosotros o a muchos de nosotros nos pasó que cuando nosotros estábamos así empezando con Cristo e iniciando con Cristo, a veces éramos tan abruptos para hacerles ver a otras personas, éramos tan duros para hacerles ver a las personas su error, su engaño, su condición espiritual que estaba mal, y seguramente pudimos haber hecho algo quizás fuerte, duro para esas personas, algo que a lo mejor a esas personas les dejó así como pues choqueados, sin entender y sin saber por qué el de nuestra reacción de esa manera. Pero aquí mira, el apóstol Pablo, yo creo que es un ejemplo también para nosotros, porque nos deja ver cómo actuó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo que hizo fue hablar la verdad, transmitir la verdad. Y yo creo que como cristianos ese es el arma que tenemos, el arma de nuestra milicia. Esas son las armas que tenemos, es decir, la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad no es lo que tiene una iglesia, una congregación, no es en sí esa la verdad, sino la palabra de Dios, es la verdad. En la palabra de Dios nosotros encontramos la verdad, y como creyentes nosotros necesitamos transmitir lo que nos habla Dios en su palabra. Seguramente al leer este pasaje que leamos hace un momento, muchas personas podemos ir entendiendo cosas de nuestra vida. Seguramente tú al estar leyendo algunos pasajes de los que estábamos leyendo, empiezas a relacionarlo con tu vida y rápidamente eso llega a tu ser. Y bueno, eso es importante porque la palabra de Dios actúa así. La palabra de Dios nos hace entender el error en el que estamos para que nosotros podamos corregirlo. Hay personas que no se acercan voluntariamente a la palabra. Por ello nosotros tenemos que transmitirles la palabra, y en este caso el apóstol Pablo eso fue lo que estaba haciendo. Al estar en un lugar así, el apóstol lo que hizo fue transmitir las verdades del evangelio. Él no podía quedarse callado, él no podía quedarse con la boca cerrada al mirar la condición espiritual que estaba en ese lugar. Ahora, ese contexto es el que está observando el apóstol Pablo, pero también quiero decirte que ese contexto, más allá de las imágenes, más allá de su religión, más allá de sus creencias de los atenienses, el apóstol Pablo en la idolatría, él observaba algunas cosas muy interesantes. ¿Sabes qué observaba el apóstol Pablo en esa cultura? Una sed espiritual. Es decir, los atenienses también tenían necesidad espiritual. En ellos había una sed espiritual. Por eso habían construido tantos recintos. Por eso se habían amurallado. Por eso querían tener a sus dioses tan cerca. Por eso querían encomendar todas las cosas a sus dioses. Porque de alguna forma eso habla de su necesidad espiritual. Eso refiere la gran necesidad espiritual que los atenienses tenían. Por eso el apóstol Pablo empieza a referir este mensaje para transmitir la verdad y llevarlos a aquel que podía saciar esa sed espiritual. Ese era el objetivo del apóstol Pablo. Entonces, no solamente era la ciudad llena de idolatría, eso más bien hablaba de la sed espiritual. Esto también nos debe de llevar a entender a nosotros, amado. A veces nosotros queremos hacer muchas cosas para querer saciar la sed espiritual, pero nos hemos equivocado. Hemos sido aquello que no sacia nuestra alma, no hemos sido a Cristo. Y mientras no vayas tú a Cristo, puedes hacer muchas cosas. Podremos tener religión, podemos practicar ciertas cosas, pero no se sacia nuestra alma. Y eso es lo que el apóstol Pablo quería hacerles ver a los atenienses. Otro contexto más también dice aquí que en el verso 17 dice que él discutía en las sinagogas con los judíos y en las plazas con los que concurrían en la plaza.
Seguramente muchos de ellos eran griegos, los que estaban en las plazas. Las plazas eran esos lugares quizás donde la gente en mayor número se congregaba para saludarse, para verse. Era un lugar donde era el centro de reunión o el lugar donde concurrían muchas personas para poder acordar ciertas cosas, llegar a acuerdos, hacer negocios, encontrarse con una persona que no habían visto. Y ese lugar era el lugar donde concurrían muchas personas. Bueno, dice que discutía. Ahora, la palabra ahí discutir no quiere decir que se peleaba con ellos. No quería el apóstol Pablo ganar el punto. No era una discusión de predicación, así como hacerles ver que él tenía la verdad y ellos estaban en el error. No era así como por querer ganar el punto. La palabra discutir ahí es un concepto griego que habla de razonamiento. Esa palabra refiere a que Pablo les presentaba argumentos para que ellos se acercaran a la verdad. Y les hacía entender o les quería llevar a entender el error en el que podían ellos transitar presentando esos argumentos. Y de esa manera presentaba la verdad. Fíjate, por eso dice, discutía con judíos y con atenienses. Yo quiero decirte que eran personas con mucho conocimiento. Tanto los judíos como los atenienses tenían mucho conocimiento y cada uno tenía un conocimiento muy firme desde su pequeñez, es decir, de su infancia. Los judíos desde los 5 años siendo instruidos en la Torá, desde muy pequeños siendo instruidos en cosas que tienen que ver precisamente con el judaísmo. Los atenienses también siendo instruidos desde su infancia en la educación, en la filosofía, en el conocimiento, en el razonamiento, en la lógica y en muchos otros argumentos. Pero el apóstol Pablo presentaba argumentos para hacerles entender algo, llevarlos a un punto. Tu necesidad espiritual es saciada en Dios, es saciada en Cristo. A ese punto quería llevarlos. Entonces estaba el apóstol Pablo buscando transmitir esos razonamientos. Yo creo que fue una tarea un tanto difícil, no fue muy fácil realmente compartir la palabra de Dios en medio de un movimiento así. Decíamos hace un instante que quizás Atenas para aquel entonces era la capital del conocimiento. Roma era la capital del poder, donde se movía el dinero, donde se movía el ejército o donde salían precisamente las órdenes para muchos lugares del Imperio Romano. Pero en cuanto al conocimiento, ahí Atenas era un lugar que seguramente era muy particular. Amado, en ese contexto estaba el apóstol Pablo. Ahora, seguramente me imagino a esos atenienses. Esos atenienses tenían distintos inspiradores, distintos maestros que les inspiraron. Hubo ahí filósofos que fueron muy influyentes o influenciaron mucho a su cultura y no solamente a su cultura, más allá de sus fronteras, más allá de su país. Filósofos como Platón, filósofos como de alguna forma otros filósofos que hubieron ahí, estuvieron también llevando precisamente su razonamiento, sus pensamientos a otros lugares. Pero aquí menciona seguidores de 2 filósofos y nos habla de unos hombres llamados epicúreos. Los epicúreos y los estoicos. Bueno, quiero decirte una cuestión. Por ejemplo, este tipo de personas lo que buscaban era encontrar la felicidad. Los epicúreos, ellos querían encontrar la felicidad. Y ellos decían que la fuente de la felicidad es la certeza, es encontrar la verdad. También ellos pensaban que la felicidad del hombre era precisamente encontrada en los placeres, que la razón para que los hombres vivieran fueran felices. No creían en la vida después de la muerte. Y bueno, ellos pensaban que los placeres son los que podían traer la felicidad.
Esto que de alguna manera te estoy refiriendo parece que no tiene mucho sentido, amado, pero quiero decirte que lo que estos hombres estaban ahí diciendo y pensando no es otra cosa, sino que el hecho de que ellos querían gozar la vida. Lo podríamos traducir a nuestros tiempos: vive la vida. Vive la vida. Disfruta de lo que tienes. Disfruta tu juventud, disfruta si eres una persona que puedes viajar, disfruta eso, disfruta la naturaleza, disfruta esto, busca los placeres. Si tienes deseos de comer algo, cómelo, no lo comas con un remordimiento, disfruta lo que tienes. Es decir, vive la vida, vívela con esa intensidad que anhelas, que quieres disfrutar. Vívela intensamente, vívela mientras puedas. Y seguramente ese pensamiento no dista a cómo en este entonces hay gente también pensando así, que quiere disfrutar el momento, quiere disfrutar la fiesta, quiere disfrutar el baile, quieren disfrutar ahí de las cuestiones que tienen que ver ahí quizás con las probarse ropa o comprar ropa o usar ahí cosas, accesorios. Si sale algo nuevo, lo quiere tener y quiere sentir el placer de tenerlo, y a lo mejor de que eso le dé un estatus y sentir que es una persona que se realiza. Ahora, las personas así pensaban en ese entonces, en querer encontrar en los placeres la felicidad. Bueno, los que conocemos de la palabra de Dios nos damos cuenta de algo, amado, que ese pensamiento lleva a las personas a un libertinaje. A un libertinaje. Las personas terminan haciendo actos que realmente no convienen. El vivir la vida, el buscar los placeres, seguramente fue una de las cosas que llevó también a esa cultura a poder de alguna manera buscar tener intimidad sexual con algo que no era adecuado, correcto. También a lo mejor justificar los placeres, las orgías, los bacanales. Y entonces obviamente a la bebida, al alcohol, la borrachera, los vicios, todo ese tipo de cosas, por el hecho de pensar que el placer es lo que traía la felicidad, y ese era el fin que el hombre tenía que buscar en esta tierra. Además, pensar que ellos dentro de su pensamiento decían pues que no existía la muerte. La muerte no existía, obviamente no hay consecuencias después de la muerte, y en ese pensamiento la gente puede decir, pues vamos a vivir la vida. Seguramente así el apóstol Pablo, cuando manda la epístola a los Corintios, también les dice algo similar. Si Cristo no resucitó, entonces comamos y bebamos, porque mañana vamos a morir. ¿Y qué les estaba diciendo el apóstol Pablo a los corintios y a esa influencia griega que hubo en aquellos lugares? Pues les está diciendo que hay una vida eterna, que hay una vida después de esta, y entonces tenemos que prepararnos. Pero si no existiera la eternidad, mira, comamos y bebamos, disfruta la vida. Casi que ponía el mismo pensamiento de los epicúreos. Disfruta de los placeres, disfruta de las cosas que hay en esta tierra, porque tu vida se te va a acabar y entonces no vas a alcanzar a tener la felicidad y el placer que tienes que buscar aquí. Seguramente eso es lo que estaba haciendo alusión el apóstol Pablo. Pero, amado, es una realidad. El hombre debe de entender que hay una vida después de esta, y por eso tenemos que considerar, sí, cómo vivimos. Porque nuestros actos, nuestra vida aquí traerá consecuencias en la eternidad, amado. Traerá consecuencias a la eternidad. Y el otro punto, los estoicos. Los estoicos era una corriente un tanto opuesta a los epicúreos. Los estoicos eran como personas que querían alcanzar la libertad. Y esa libertad y tranquilidad solamente se podía alcanzar cuando se desprendían de las comodidades y de la riqueza. Es decir, como aquellos que a lo mejor están en contra de las gentes ricas, aquellos que los condenan, aquellos que los señalan, que quizás dicen, no, es que los ricos siempre han generado mucho daño en esta tierra. Mira cuánta destrucción hay en la naturaleza. Mira cuántas personas sufren por causa de los ricos, esclavizando a
otros, haciéndoles daño. Y quizás ese pensamiento estaba influenciado por esta doctrina estoica, donde la tranquilidad y la libertad el hombre solamente la podía encontrar cuando se alejaba de las comodidades y de la riqueza. Ellos estaban dedicados al pensamiento, a buscar principios en la razón y en la virtud. Quizás como que eran personas más morales, más reflexivas, personas que analizaban su vida, analizaban en qué podían hacer de bien para los demás. Y también ellos lo que buscaban era estar lejos de los conflictos, de los problemas. Podríamos pensar que eran pacifistas, no les gustaba la guerra, los conflictos y nada de eso, huían precisamente de los problemas. También ellos no creían en la vida después de la muerte. Ellos no creían en la vida después de la muerte. Y entonces vemos a dos corrientes diferentes, opuestas. Unos eran como más liberales, vueltos a los placeres, al deleite, a las cosas que tienen que ver ahí con los deleites de este mundo. Pero los otros eran más reflexivos, más tranquilos, más morales, más espirituales, en el sentido de que buscaban una reflexión y buscaban a lo mejor ser más influyentes positivamente para esta sociedad. Ese era el contexto en el que el apóstol Pablo está en Atenas. Amado, yo creo que este grupo de personas, este tipo de personas, las seguimos viendo en estos tiempos. Personas que tienen ese pensamiento, que les gusta la naturaleza, les gusta ir a reflexionar, les gusta hacer ese tipo de cosas. Y así se sienten bien, se sienten tranquilos, son reflexivos, están lejos de los problemas. Es más, están a favor de que defender la naturaleza, los animales y muchas otras cosas, lo cual no está mal, no digo que está mal. Pero en la espiritualidad, en la vida eterna, no han meditado y no han reflexionado. Algunos la niegan o quizás no creen en ella. Otros que están buscando los placeres y precisamente se enfocan tanto en los placeres, queriendo ser felices, vivir con intensidad esta vida, vivir la vida, disfrutarla, y hasta se hacen sus refranes y tienen ahí sus dichos para animar a otros o para justificar su vida. Y mira, yo quiero decirte una cosa. El hombre tiene una necesidad espiritual. Bueno, con todo y eso parece que estas personas aún así pues tenían un contexto también un tanto religioso, es decir, creían en ciertas divinidades. Ahora vamos al sermón que el apóstol Pablo comparte. En primera instancia, el sermón que el apóstol Pablo les comparte a los atenienses es que les dice: sois muy religiosos. En todo veo que sois muy religiosos. Bueno, la verdad es que en ese contexto esto no era un insulto. Para algunas personas en el tiempo presente esto sí podría ser un insulto. Pablo les dice: veo que en todo sois muy religiosos. Y la verdad es que esto no lo decía el apóstol Pablo como un afán ofensivo. Más bien lo está diciendo como un halago. Se lo está diciendo como un halago. Y de esta manera el apóstol Pablo lo que buscaba era precisamente entablar la relación, llamar su atención a ellos. Sois muy religiosos. Y hay un momento donde el apóstol, al decir esta frase, les está diciendo pues que ellos tienen esa parte espiritual. Ellos están en búsqueda de lo espiritual. Y seguramente muchos de ellos con ansia querían encontrar lo espiritual. Estaban sedientos espiritualmente. Eso es algo que resalta el apóstol Pablo de esa cultura, diciéndoles: en todo veo que sois muy religiosos. No era una ofensa, era un halago. Y esto obviamente reflejaba el interés que él tiene.
Yo quiero decirte que definitivamente en algún momento a todos nosotros nos llega nuestro momento espiritual. Es decir, hay personas que por distintas situaciones nos damos cuenta de que tenemos que acercarnos a lo espiritual. Y seguramente en este tiempo, con todo lo que se ha vivido, muchas situaciones muy difíciles, la verdad, lamentables, personas que han perdido a familiares, seres queridos, personas que han perdido el trabajo, personas que han perdido, pues no sé, alguna otra cuestión en su vida, es decir, la libertad, la tranquilidad, la confianza, que han perdido esa tranquilidad que a lo mejor tenían. Yo quiero decirte que todo esto a veces son cosas que nos hacen entender nuestra necesidad espiritual. Y seguramente en este tiempo es cuando más nos hemos acercado a las cosas espirituales. Por ese lado podríamos decir como el apóstol Pablo, qué bueno que en este momento ha brotado ese fervor religioso en nosotros para acercarnos a lo espiritual y buscar nuestra necesidad espiritual. Y qué bueno si tú has en este tiempo tomado decisión de acercarte a Dios, de buscar a Dios, pues es algo que seguramente es bueno para ti, y además algo que aún tu misma familia podría estar reconociendo como algo correcto, adecuado. Nosotros mismos como creyentes, queriendo que otras personas se acerquen a Dios y busquen a Dios, también nos da alegría, nos da gusto saber que hay personas que están despertando a su necesidad espiritual y se están acercando a buscar a Dios. Podríamos decir que estamos teniendo un comienzo correcto, adecuado. Pero hay un peligro en esto, amado. Hay un peligro en ese fervor religioso. Hay un peligro que podemos nosotros tener y debemos de cuidarnos de que no pase en nosotros. Ahorita en un momento lo vamos a ver. ¿Qué más les dice el apóstol Pablo aquí en este sermón? Él les habla de el Dios no conocido. Ahora, ¿por qué usa esta frase? Mira cómo es tanta la sed espiritual que tenían los atenienses, que se habían construido distintos templos, un templo para cada uno de sus dioses, al dios de la guerra, a la diosa del amor, a la diosa de la belleza, a la diosa ahí de la fertilidad, a la diosa ahí, al dios de quizás del viento, del fuego, al dios precisamente de la lluvia, y todos los templos tenían una dedicatoria. Y la sed espiritual del hombre le lleva a construir un altar por si les hubiese faltado algún Dios, al Dios que todavía no hemos conocido, al Dios que todavía no hemos alcanzado a tener un contacto con Él. A ese Dios también queremos rendirle culto. A ese Dios también queremos rendirle una adoración. Y eso es algo muy especial. ¿Sabes por qué? Porque habla de la sed espiritual que esas personas tenían. Y así es la vida del hombre. A veces estás buscando aquí, allá, buscando de esta manera, y de repente entra un momento reflexivo en tu vida. De repente alguna circunstancia, situación en tu vida te hace entender que necesitas acercarte a Dios, tienes que buscar a Dios, tienes que cambiar tu manera de ser, que tienes que medirte, que ya no seas tan destrampado, que ya no estés corriendo tan velozmente esta vida, que tomes la vida con más tranquilidad. Y alguna situación te hace entender de tu necesidad espiritual. Así es el hombre y así es la condición del hombre. Entonces seguramente tú en algún momento has llegado a pedirle algo a Dios, a veces hasta inconscientemente, quizás cuando estabas ahí próximo a un accidente o próximo a morir. Dios mío, sálvame, ayúdame, Señor. Un clamor que sale de algo de tu interior, y quizás no tomaste un curso para invocar el nombre de Dios en esa circunstancia. Fue algo que naturalmente brotó de tu ser. Yo quiero decirte, amado, que eso habla de nuestra necesidad espiritual. El apóstol Pablo, precisamente al ver esa insignia, es donde él les dice, pues bueno, yo he venido a hablarles de ese Dios al cual ustedes han considerado que a lo mejor les hace falta conocer a ese Dios. Ese es el Dios que yo les anuncio. Y yo quiero decirte también eso, amado, que nosotros hemos conocido quizás la religión. Tú tienes una religión, tú practicaste una religión o has practicado una religión, pero tu alma
alma sigue teniendo una sed espiritual. Tu alma sigue teniendo esa necesidad espiritual. A veces luchas con eso en tu interior. A veces por un lado, tu parte interna te dice que necesitas arrepentirte de tus pecados, pero por otro lado, a lo mejor luchas pensando en que también no has hecho muchas cosas malas. Entonces no eres tan malo y Dios no está tan lejos de ti. Quizás Dios está muy cerca de ti, pero mira, reflexionando con toda sinceridad, quizás solamente hemos construido altares a un Dios del cual no hemos tenido un encuentro real. Lo conocemos de oídas. Has oído del nombre de Jesús, has oído del Dios verdadero, pero ese no es el asunto. El asunto no es si conoces el nombre de Jesús, si has escuchado el nombre de Jesús, si has escuchado del Dios verdadero. Ese no es el asunto. El asunto es, ¿conoces al Dios verdadero? ¿Conoces al Hijo de Dios? ¿Conoces a Cristo, el Hijo de Dios? Porque si no, entonces estaríamos como los atenienses. Hemos construido muchas edificaciones, santuarios, recintos, y nos hemos hecho de muchas imágenes a lo mejor para hacer pensar o creer que Dios está muy cerca de nosotros y sentirlo así más cerquita de mí. Es más, lo llevo en mi billetera. Es más, lo llevo aquí en la cajuela, lo llevo aquí en el carro, lo llevo aquí en mi portafolio, lo llevo aquí en mi pecho. Amado, nos hemos hecho eso pensando en que Dios está cerca de nosotros. El asunto no es si has oído el nombre de Jesús o si crees en Jesús. El asunto es si conoces a Jesús. Si tú no conoces a Jesús, entonces solamente hemos construido un altar al Dios aún no conocido. Porque conocer a Jesús es permitirle que Él tome el control de tu vida, que Él entre precisamente a ese recinto, que Él more en tu corazón, que Él habite en tu alma, que Él dirija tus pensamientos, que Él lleve tu vida a lo que Él quiere llevarlo. Que ya no gobiernes tú tu vida, que ya no hagas las cosas en base a lo que tú pensabas que era correcto, sino entregarle el todo a Jesús. Eso es realmente el conocer a Dios, amado. Eso es conocer a Dios cuando tú en un momento te das cuenta y reconoces: yo no he dirigido bien mi vida. Mira lo que me ha ganado, mira lo que me he ganado, mira lo que ha venido a mi vida a causa de mis propias decisiones, mis vicios, mi pecado, mi manera de ser, mi vida cómo se ha corrompido, cómo se ha destruido. Ya no más puedo yo gobernar esta vida, la voy a llevar al fracaso, lo voy a llevar a la muerte, voy a destruir mi vida, voy a destruir a mi familia. Y entonces tú, a partir de que conoces a Jesús, le confías tu vida y le entregas tu vida. Amado, es conocer a Jesús. No es oír el nombre de Jesús. No es decir: yo confío en Dios. No es confiar de esa manera. La verdadera fe nos lleva a obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Y obedecer a Dios es precisamente que nosotros le entreguemos nuestro ser. Así es que los atenienses tenían su altar y era al Dios no conocido. Que no haya esos altares, amado, en tu vida. No sea que ese altar esté en tu vida. Por otro lado, también el sermón del apóstol Pablo da una descripción de Dios. Y vamos a entender un poquito más. Mira, la descripción que nos da el apóstol Pablo sobre Dios, para que ninguno de nosotros nos equivoquemos. La siguiente es la descripción. ¿Qué nos dice el apóstol sobre Dios? Dios no vive en templos, ni necesita algo del hombre. O sea, construir un templo, construirle una iglesia, construir una sinagoga, construir ahí un edificio dedicado a Dios, no es algo que Él necesite. No es algo que Él necesite. Ay, hay que construirle la casa a Dios. Hay que construir un lugar donde Dios more. No, amado, el Señor Jesús dijo que Él ya no estaría en esos lugares. Él vendría a morar en nosotros. Yo y mi Padre vendremos y haremos morada en vuestros corazones. Lo decía Jesús en Juan 14 y en Juan 15 repite la misma idea. Él va a venir a morar en los corazones. El apóstol Pablo a la iglesia en Corinto le dice que nosotros podemos ser el templo del Espíritu Santo. Nosotros, es decir, nosotros como personas.
Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Por qué se transmitía esto? Pues porque los atenienses construían templos para muchas cosas, para cada uno de sus divinidades, cada uno de sus dioses, y el apóstol Pablo les lleva a entender a esto, amado. Dios no vive en templos ni necesita algo de nosotros. ¿Sabes? Es que muchas veces nos queda la idea, a veces el templo, decir la iglesia, la congregación, bueno, voy a la iglesia, voy a la congregación, voy al templo. Y estás en el templo, estás en la iglesia, estás en la congregación y estás en el momento de reunión, pero saliendo de ese lugar seguramente ya se te olvida lo espiritual, pasa el tiempo espiritual y entonces tu vida sigue siendo habitualmente como la de muchas personas en esta tierra que no temen a Dios. Piensan que Dios se quedó en el recinto, piensan que Dios se quedó ahí en una imagen, piensan que Dios está ahí en ese templo, en esa casa, en ese lugar, en esa construcción, y ahí se quedó guardado. Él no va a ver ni va a oír lo que nosotros hagamos. A veces así es como el hombre llega a corromper su condición. Bueno, mira lo que dice Isaías 66, el verso 1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Aquí hago una pausa. Mira, nos está diciendo, primero Dios está hablándonos y diciendo al hombre, nos dice: el cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. Y entonces las personas querían entender que eso se cumpliera. Hubo por ahí un astronauta ruso, cuando sobresale de la atmósfera terrestre, pasa la atmósfera terrestre, quería ver a Dios sentado en un trono y quería ver que los pies estuviesen sobre la tierra. No es así. Está hablando Dios de esa grandeza y de esa gloria. Los cielos no pueden contener la gloria de Dios. Eso es lo que describe el pasaje. Nos habla de su grandeza. Y bueno, esto está diciendo, Dios lo hace referente para cuestionarnos a nosotros: ¿dónde está la casa que me habéis de edificar y el lugar de mi reposo? O sea, ¿qué casa puede contener mi gloria? ¿Qué lugar puede mantener mi presencia y retener mi gloria? Si los cielos y la tierra, el universo, todo es tan grande que no pueden sostener lo grande que yo soy. Amado, entonces Dios nos está llevando a hacer esto, a entender esto. Cómo el hombre a veces piensa que construyéndole una casa ahí se va a quedar Dios. Construyéndole una imagen, ya lo dejé en mi cuarto, ya lo dejé en mi cabecera, Dios se quedó allá, Dios está en aquel lugar. Amado, a veces cerramos en eso y nosotros estamos precisamente equivocados al pensar de esa manera. Dice aquí el verso 2, la segunda parte, dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Pero miraré a aquel que es pobre de espíritu, aquel que es humilde de espíritu, aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces, amado, el apóstol Pablo le dice a los atenienses: Dios no necesita de estos recintos. Dios no quiere estar en esos recintos. Dios quiere venir y habitar en nuestros corazones. Vamos a regresar a Hechos capítulo 17, verso 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres. Fíjate cómo dice: como si necesitase de algo. Él, en ese sentido, Dios no vive en los templos aquí como construcción. Él no vive aquí, no se queda Dios.
Cuando nosotros salimos de este lugar, Dios está con nosotros, va en donde nosotros estamos. Dios está en nuestros corazones y Dios está precisamente en los cielos y llenando todas las cosas, llenando toda la tierra. Amado, nosotros, como dice aquí, en Él vivimos y en Él nos movemos. Dios está en todo lugar, porque Dios es un Dios lleno de toda gloria. Ahora, también dice aquí que de Dios recibimos todas las cosas. Aquí el verso 25, la segunda parte del verso 25 dice: pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es el que da la vida, Él es el que da aliento, ánimo, reconforta, vivifica la vida de las personas, y también es el que también suple todas las cosas. Él provee todas las cosas, Él suple lo necesario. Y no importa, mira cómo decía Jesús, que Dios es misericordioso, que Dios es compasivo, Dios es bueno, inclusive Dios es bueno que hace salir su sol sobre malos y buenos. Él es el que envía la lluvia, Él es el que nos da el sol, Él es el que envía todo lo que nosotros necesitamos para protegernos. Él es el que te ha provisto, es el que suple, es el que te ayuda. Amado, a veces el hombre está errando pensando que sus logros han sido precisamente por su fuerza, por su virtud, por su capacidad, por sus estudios, por su profesión, por lo que él hace, por lo que él vive. Yo quiero decirte que es una bendición el que tú puedas recibir muchas cosas o has recibido muchas cosas, pero debemos de reconocer que todo lo que hemos recibido ha sido de parte de Dios. Mira cómo nos lo dice Santiago, aquí en Santiago capítulo 1, verso 17. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto. Desciende de lo alto, o sea, viene de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, que Él es fiel. Y aun cuando el hombre es infiel a Dios, aun cuando el hombre a veces peca contra Dios y el hombre ofende a Dios, Dios con eso no dice: pues ahora no voy a enviar mi sol, ahora no voy a enviarles la lluvia, ahora no voy a suplir las necesidades en su hogar. No, aun con todo y eso, Dios precisamente ha provisto al hombre de dádivas, de dones, de regalos, de obsequios, y es como lo plantea Santiago: todas las cosas que hemos recibido han sido de parte de Dios. ¿Sabías que un día Dios nos va a pedir cuentas de todo eso? Nos va a pedir cuentas de nuestra profesión. ¿Qué hiciste con tu profesión? ¿La usaste para lo bueno? ¿Qué hiciste con esa habilidad en un oficio? Para labrar, para hacer una artesanía, para hacer a lo mejor una manualidad, para construir una casa, para poner una instalación, para poder hacer ahí algún trabajo de mantenimiento. ¿Qué hiciste con esas cosas? ¿Cómo usaste todo eso? ¿Lo hiciste para beneficiar a tu prójimo, para suplir tus necesidades, o para poder ocupar ese dinero para el vicio y para destruir a otras personas y para destruirte tú y para poder aún arruinar a otras personas? De todo daremos cuentas. Aquel que está en la presidencia dará cuentas. El que está como gobernador de un estado, de un municipio, dará cuentas. Todos daremos cuentas delante de Dios de nuestros dones, de nuestras habilidades, de nuestro talento. ¿Qué hicimos con esas cosas? Un día le daremos cuentas. La Biblia maneja un concepto que le denomina mayordomo. Mayordomos, somos mayordomos de lo que tenemos, de tu casa, de tu carro, de las pertenencias que tú tienes. Eres mayordomo, solamente eres un administrador, eres una persona que tienes esas cosas y a lo mejor tú firmaste, está tu nombre en la factura, a lo mejor es algo que tú te dices: me lo compré con mis ahorros, con el sudor de mi frente, me gané esto. Bueno, quiero decirte que el concepto de la Escritura, Dios nos dice: eso ha sido gracias a mí. Tú lo tienes y es gracias a mí. Pero también de eso vamos a dar cuentas, amado. Vas a dar cuentas de tu familia. Tienes una familia, daremos cuenta de nuestra familia.
Daremos cuentas de las cosas que tenemos en esta tierra, amado. Toda dádiva y don perfecto provienen de Él, del Padre de las luces. Tienes hijos. Dios te ha concedido esos hijos. Tienes un trabajo, tienes una casita, tienes un terreno, tienes una provisión ahí para suplir necesidades en tu casa. Gracias a Dios. Por eso la Escritura también nos insta a siempre dar gracias a Dios. Un creyente siempre reconoce eso y da gracias a Dios por los alimentos que recibe. Sea el más sencillo, el más humilde de los alimentos, pero siempre hay un corazón agradecido para decirle al Señor: gracias, Señor, por esto que tú me has dado. ¿Qué más nos describe el apóstol Pablo sobre Dios en este mensaje? También el apóstol Pablo describe que Él es el que hizo a los hombres. Él hizo a los hombres de todas las naciones. Los hizo a partir de un solo hombre. De un solo hombre están todas las personas en esta tierra. ¿Y qué encontramos en esta verdad que nos dice la Escritura? Primero, es una verdad que nos habla que el hombre ha sido creación de Dios. Segunda cuestión, nos dice esta verdad que todos los hombres en esta tierra son iguales. Es decir, que no por el color de la piel, unos son mejores y otros son inferiores. O unos están por encima y otros son menos. No, todos los hombres somos iguales, y habla de una igualdad. Ahorita hay muchos conceptos que tienen que ver con eso, la igualdad. Esto, refieren a esto. Bueno, la Biblia ya lo anuncia desde el mismo Génesis, que los hombres todos somos iguales ante Dios. No es que el hombre, porque sea de tal color de piel, o porque tenga tal conocimiento, porque tenga tal posesión material, es mayor o superior. No, amado, todos somos iguales. Y además, también en ese sentido, todos tenemos que comparecer ante Dios. ¿Qué otro aspecto? También dice que Él ha establecido la historia y los límites de la existencia del hombre. Aquí lo refiere, mira, el verso 26, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, de Adán vino todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos. Esto tiene que ver con las distintas épocas históricas que ha habido de la humanidad, los órdenes de los tiempos, los límites de su habitación. Y Dios ha puesto los límites de existencia del hombre. Es decir, que aquí nos dice la Escritura que los hombres estamos en las manos de Dios. La humanidad está en las manos de Dios. La humanidad no está en las manos de la pandemia. La humanidad no está en las manos de la ciencia. La humanidad no está en las manos de la religión. La humanidad no está en las manos del buen corazón del hombre, de los gobernantes, quizás de las organizaciones internacionales o mundiales que existan. La humanidad está en las manos de Dios. Nuestra vida depende completamente de Dios. Y esto es algo que también el apóstol Pablo quería anunciarles a los atenienses. ¿Por qué? Porque ellos tenían la concepción de que si iban con este Dios, que es el de la guerra, les ayudaría precisamente en eso. Que si iban con el de la fertilidad, les ayudaría en esta situación. Que si iban con el Dios de la lluvia, del sol o del fuego, entonces se encomendaban a ellos para ser protegidos. Amado, estamos así, errando solamente, dando nada más tumbos en un lugar y en otro, y no vamos con la persona indicada, adecuada. Por eso el apóstol, al presentarnos esto, nos está llevando precisamente a que nosotros reconozcamos que nuestra vida está en las manos de Dios. Dios es el que ha establecido los tiempos y los límites de existencia del hombre. Así vengan infinidad de enfermedades, así vinieran terremotos, así vinieran distintas circunstancias, situaciones caóticas, quizás muy desastrosas, lamentables. Aún vinieran esas cosas, amado, la vida del hombre está en las manos de Dios. Y eso es algo que debemos de entender, y sobre todo en estos tiempos.
Y por último también algo que dice aquí el apóstol Pablo es que no está lejos de nosotros. Dios no está lejos de nosotros. Y esto es algo muy interesante, quizás algo muy importante dentro de este mensaje que da el apóstol Pablo a esos oidores, a esas personas que le escuchaban. Dios no está lejos. No tienes que ir a hacer una peregrinación para irte al templo de Apolos a adorarlo. No tienes que irte a hacer una peregrinación hasta el otro lugar de la tierra para ir y visitar a ese recinto y sentir la bendición y sentir ahí un calorcito y sentir ahí una energía en tu ser, en tu interior. Tú no necesitas ese tipo de cosas. Decíamos hace un rato, Dios dice, yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Tú necesitas humillarte ahí en tu casa. Tú necesitas pedirle perdón a Jesús ahí en tu hogar. Tú necesitas reconocer a Cristo como el Dios que no has podido conocer. Lo has oído, de oídas has escuchado de Dios, de oídas has escuchado de este Dios verdadero, pero no ha sido el Dios que toma tu vida, no ha sido el Dios que controla en tu ser, amado, y ese es el riesgo, que después de todas estas cosas que están aconteciendo, la gente se aligera. Por ejemplo, se aligera en las medidas, sale y platica, va y se busca una fiesta, va y sale a buscar la diversión, va y sale a dar la vuelta solamente porque quiere salir a dar la vuelta, y no hay ciertas medidas. No hay medidas de protección. Quizás se siente cansado, desesperado. Algunas ocasiones la persona puede sentirse realmente desesperada de estar ya en casa. Pero mira, eso pudiera reflejar lo que espiritualmente también puede suceder. El peligro que decíamos hace un instante. Quizás te has acercado a Dios, has reconocido tu necesidad espiritual y empiezas a tener ciertas cosas, te acercas a Dios, lees la Biblia, pero conforme va pasando el tiempo, tú relajas esas decisiones, tú relajas ese compromiso, relajas o te de alguna forma te relajas en esas medidas, en ese compromiso que tenías que haber tomado, y entonces tu vida empieza a, de alguna manera, a volver a hacer cosas que no hacías ya, que ya no querías hacer, que dijiste ya no lo voy a hacer, voy a dejar esto, ya voy a abandonar este vicio, voy a dejar de hacer estas cosas en mi casa, voy a dejar de vivir de esta manera como joven, ya no quiero esta vida, quiero ser una persona diferente. Y el hombre empieza a relajarse. ¿Y sabes en qué cae? Cae en una rutina religiosa. Cae en una rutina religiosa, no habiendo un compromiso, queriendo hacer solamente ciertos actos religiosos, pero también no habiendo una verdadera entrega. Ese es el peligro. Amado, Dios está cerca de nosotros, dice aquí la Escritura. Fíjate el verso 27, lo que Dios está esperando. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpándole puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Amado, entonces Dios está en este tiempo también haciéndonos un llamado a que le busquemos, pero para que no sea una búsqueda temporal, sino una búsqueda en la que nosotros estemos tomando compromiso con Dios. Ahora, aquí viene el llamado de Dios para nosotros. Es un tiempo en donde Dios lo que busca es que el hombre se arrepienta, dice aquí. Vamos a verlo aquí en el verso 30 y verso 31. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios en todo lugar, en estos tiempos, Dios nos está llamando a un arrepentimiento. Es cuando más seriamente debemos de tomar nuestra vida, es decir, cuando más seriedad le debemos de dar a nuestra alma, es decir, cómo está nuestra vida, cómo está nuestra vida espiritual. Yo me he dedicado solamente a los placeres, me he dedicado solamente a pensar que en la moralidad, que en la religión, que en esos aspectos voy a estar bien, o he querido realmente tener un acercamiento con Dios. Seguramente Dios lo que quiere ahorita es reconciliarse con nosotros.
Dios quiere reconciliarse contigo. Tú que te has sentido redarguido, tú que te has sentido precisamente intranquilo, que a veces te han venido temores sobre la muerte, que a veces has pensado en si vas a poder vivir todavía años más y piensas en tus hijos, en tu familia, etcétera. Dios quiere reconciliarse contigo. Tú que has perdido algún familiar cercano, que ha venido la pena, el dolor, la tristeza ahí en tu alma, y tu alma se siente también muy triste, muy agobiada. Dios quiere acercarse a ti, consolarte, pero quiere relacionarse también contigo, arreglar las cosas contigo. ¿Cómo ha estado tu vida con Dios? A veces pensamos que hemos estado bien porque yo no soy tan malo, porque yo no he hecho cosas tan feas como otras personas. Escucha lo que está viviendo otras personas en otro lugar, dice la gente. Esos sí son malos, esos sí son gente que no merece estar en esta tierra, porque son gente que desprecia a su prójimo, asesina, roba, hace narcotráfico, hace algún otro mal, daño. Pero yo no he sido tan malo. Yo quiero decirte algo, amado. La verdad es que Dios ve las cosas diferentes. Dios se ha sentido mal, Dios se ha entristecido al ver cómo tú tienes un corazón con odio, con resentimiento. Cuando en tu corazón has albergado sed de desquitarte con tu prójimo, cuando ha habido envidia, cuando tu enojo te controla, cuando el vicio te ha controlado, cuando no puedes dejar esas cosas, cuando has caído en el adulterio, cuando has caído en cosas, hay actos de inmoralidad sexual, has tenido ahí cosas terribles. También Dios se ha sentido mal de eso. Dios ha visto tu falta, tu pecado. Dios ha visto los actos que tú has hecho, aún en oculto, aún a oscuras, aún cuando nadie ha estado. Dios las ha conocido, y Dios también, quiero decirte, Dios está entristecido por esos actos. Y por eso Dios te pide que te arrepientas, porque eso ha ofendido el corazón de Dios. Eso ha ofendido el corazón de Dios. Y Dios por eso te llama a que tú te vuelvas a Él. Entonces Dios nos llama, amado, a esto. No sea que nos acontezca como acontece ahorita socialmente con esta pandemia. Empiezan a hacerse anuncios de regresar a ciertas actividades, y la gente va a correr nuevamente a la fiesta, a la borrachera, va a correr nuevamente ahí a los vicios, al pecado, a los placeres. Y entonces los tiempos de reflexión, y entonces los tiempos de meditación, el tiempo donde el hombre tenía que meditar y reflexionar sobre sus actos, van a quedar en su casa, van a quedar ahí en el recuerdo, van a quedar solamente ahí en su habitación, y no ha habido resolución, no ha habido determinación. Amado, Dios no quiere eso. Dios quiere que tú tengas una entrega verdadera, un arrepentimiento, que tú tomes un compromiso con Dios, reconozcas tus faltas y le des un cambio a tu vida, un giro a tu vida. Entrégate a Dios. Entrega tu vida a Dios. Eso es lo que Dios nos está llamando en este tiempo, amado. Deja de hacer aquello que ha ofendido a Dios. Esos cambios que iniciaste a hacer, no los abortes, no los abandones, no los dejes. Permanece, sigue adelante, sigue buscando esa ayuda de Dios en tu vida, que no quede solamente en una experiencia de un día, un momento, un instante, sino que sea realmente algo que tomes como determinación. Quiero encontrar un cambio, quiero acercarme más a Dios, necesito más de Dios en mi vida, quiero acercarme más a Dios. Amado, es algo que debes de hacer, es algo que debes de llevar a cabo, y este es el mejor tiempo para hacerlo. Ahora, también quiero decirte que Dios quiere que lo busquemos. Decíamos, la siguiente parte es que nos arrepintamos. Y como dice ahí, Dios ha puesto el medio, una persona por el cual podemos tener fe, y es el Señor Jesucristo. Tengamos fe en Él. Pero aquí es importante también una pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos para arrepentirnos? ¿Cuánto tiempo tendrá la humanidad para arrepentirse? ¿Cuánto tiempo tiene la humanidad para arrepentirse? Ha habido muchos llamados de Dios para nosotros, y Dios nos está llamando al arrepentimiento. ¿Cuánto tiempo tendrá el hombre para arrepentirse? Si pensamos en algunos relatos que nos da la Escritura, por ejemplo, pensemos en la generación de Noé.
¿Cuánto tiempo tuvo la generación de Noé para arrepentirse? Ahí en Génesis 6 dice que Dios les dijo: tus años van a ser 120 años. Es decir, la humanidad ya no podía tener más tiempo, más vida después de eso. Es decir, en promedio su existencia en esta tierra sería 120 años en aquel entonces. 120 años. Y después Dios, cuando le establece a Noé y le dice: voy a destruir la tierra, voy a enviar un diluvio. ¿Sabes? Cuando Dios le da la orden a Noé de que construya el arca, transcurrió un año. Algunas personas que supieron: Dios nos va a dar 120 años de vida, y no se arrepintieron. Y sabes, ni siquiera llegaron a los 120 años. Al año siguiente vino el diluvio y toda esa generación de Noé pereció. No se arrepintió la generación de Noé. Ahora, solamente 8 personas se salvaron: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Se salvaron de toda esa generación. ¿Cuánto tiempo le dará Dios a esta generación para que se arrepienta? Si pensamos en la ciudad de Nínive, cuando Dios le dijo a Jonás: ve a Nínive a predicar, y envía a Dios a Jonás a predicar a Nínive. Jonás no quería predicar en esa ciudad. Sabía que era una ciudad tremenda, terrible. Eran gente que hacía mucho daño, muy violenta, muy agresiva, una gente prepotente, orgullosa. Era una gente volcada al placer, a los pecados. Y Jonás no quería mandarles el mensaje de Dios. Quizás podría ser por miedo, o también, como lo describe el mismo libro, que Jonás sabía que si él les predicaba de parte de Dios y esa gente se arrepentía, Dios iba a tener misericordia de ellos. Quizás Jonás no quería que Dios tuviese misericordia de esa generación, que fueran castigados por la maldad, por el pecado, por el daño que habían hecho a muchos pueblos de Israel. Pero mira, al fin y al cabo Jonás va y cumple la orden, predica. Y entra a Nínive y dice que durante 3 días estuvo predicando, estuvo camino de un día predicando y hablando este mensaje. En 40 días Nínive será destruido. Es decir, Dios les daba 40 días para que se arrepintieran. Si en 40 días Nínive no se arrepentía, venía el juicio sobre ellos. Amado, la verdad es que ellos tuvieron 40 días. Bueno, el relato nos dice que esa ciudad se arrepintió y Dios no destruyó esa ciudad. Pero si pensamos en otro caso, la iglesia en Éfeso, el mensaje de Apocalipsis 2, cuando es dirigido el mensaje a la iglesia que se encuentra en Éfeso. Y el mensaje es a que se arrepientan también. Si no se arrepentían, Dios los iba a quitar de en medio de ellos. Dios se iba a quitar de en medio de ellos. Ya no iba a estar con ellos. Y entonces esa generación iba a quedar sola. Ya no estaría Dios con ellos. Una iglesia abandonada, imagínate. Tendría todos los recintos, tendría su edificio donde se reunían, tenían los miembros, tenían sus rituales, tenían sus cantos, tenían sus oraciones, tenían toda una serie de protocolos para seguir en un culto religioso. Pero faltaba lo más importante, lo esencial, lo vital: Dios en medio de ellos. Si tú no te arrepientes, yo voy a quitar el candelero de en medio de ti. Voy a quitar mi presencia de en medio de ti. Amado, entonces eso era algo tremendo para Éfeso. Le dio un tiempo corto a Éfeso para que se arrepintiera. Después viene otro mensaje también en Génesis 2:16 a la iglesia de Pérgamo, y le dice que si no se arrepiente, entonces él vendría a pelear contra ellos. También le dio un tiempo corto. Después a otra iglesia en Apocalipsis capítulo 2, verso 21, a la iglesia que está en Tiatira. Y particularmente el mensaje era para una profetisa, una mujer que se decía profetisa, y era una mujer que incitaba a los cristianos a cometer cosas incorrectas. Por cierto, a esa mujer la había echado en cama, en gran tribulación, con una enfermedad, para que ella se arrepintiera de su mal. Y le dijo que se arrepintiera.
Pero dice Dios, pero no ha querido arrepentirse. No aprovechó el arrepentimiento. ¿Qué habrá sido esa mujer? No nos dice con claridad la Escritura, pero nos dice que esa mujer para ese instante no había aprovechado la oportunidad de arrepentimiento. Amado, tenemos un tiempo para arrepentirnos. Tenemos un tiempo para arrepentirnos. Nuestro tiempo es limitado, eso sí debemos de entender. ¿Cuánto tiempo tenemos? No lo sabemos. Yo no sé cuánto tiempo Dios te va a dar para que te arrepientas. Yo no sé cuánto tiempo le da Dios a la humanidad y a esta nación y a este mundo para que se arrepienta. Yo no lo sé, pero seguramente no será mucho tiempo, amado. No sabemos el tiempo, pero tenemos que tomar la oportunidad, y la oportunidad es en este tiempo, en este instante nosotros lo tenemos para arrepentirnos. Mira, vamos a ver lo que dice Isaías 55. Dice así: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, no es mucho el tiempo que tenemos. Buscarlo mientras puede ser hallado. Eso quiere decir que no siempre podremos estar buscando a Dios. Quizás no siempre tendremos la oportunidad de estar buscándole. Amado, hay que aprovechar esos instantes. También lo que acontece en esta tierra, si pensamos que Dios se ha tardado en hacer lo que según ha dicho que va a hacer, es decir, personas que piensan de esa manera diciendo, es que Dios no ha hecho lo que anunció, no ha cumplido lo que Él dijo que iba a hacer. Y bueno, eso les transmite como una seguridad, pero es una seguridad falsa. Dice la Escritura que Dios está dando tiempo al hombre para que se arrepienta. Dios, si no ha traído de alguna forma aquellas cosas que anunció vendrían, algunas ya han estado viniendo, pero otras, amado, es porque ha dado tiempo para que el hombre se arrepienta. Y bueno, Dios está esperando que nosotros nos volvamos a Él. Así es que, amado, pues mientras tenemos la oportunidad, yo creo que es el momento para acercarnos a Dios, para arrepentirnos. Si en este tiempo tú has considerado acercarte a Dios, no dejes que esa decisión, que esas resoluciones se desvanezcan, que se aparten, sino que sean realmente un compromiso. Vamos a terminar aquí. Te invito a que cierres tus ojos ahí en tu casa, en tu hogar. Terminemos con una oración. Vamos a orar. Y yo te invito a que tú de tu corazón le pidas la ayuda a Dios. Que tú le pidas a Él que te ayude. Seguramente en este tiempo has buscado su ayuda y has orado. Le has pedido a Dios en este tiempo, amado, que eso no se pierda. Si has hecho cambios en tu vida, que esos cambios permanezcan. Sigue buscando a Dios y sigue haciendo lo que Dios te sigue hablando, lo que Dios continúa mostrándote en tu vida. No dejes que el hecho de que regreses a ciertas actividades nuevamente se pierda aquellos momentos donde Dios ha hablado a tu vida. El regresar a tus actividades hagan que se desvanezca lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios ha empezado a hacer, lo que Dios ha querido mostrarte en este tiempo, nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad. Recordemos que nuestra vida está en las manos de Dios y en sus manos podemos estar seguros. Como veíamos al inicio, nuestro hermano Julio nos compartía este Salmo 91. Ahí es donde podemos estar cubiertos, protegidos, cerca de Dios. Y amados, seguramente todo esto a eso nos ha llevado, nos ha instado a reconocer que tenemos que estar cerca de Dios.
Oh Padre, en el nombre de Jesús, pedimos de tu ayuda, de tu misericordia en este tiempo, Señor. Que ayudes a esta generación, Señor. Ayuda a esta generación, Padre, que te necesita, Señor. Este tiempo, Señor, nuestro país, nuestra nación te necesita. Aquellos que han oído tu voz en este tiempo, aquellos que han escuchado, Señor, tu palabra con todas estas cosas que han acontecido. Tu pueblo, Señor, que ha estado contigo aún antes de esta circunstancia, todos necesitamos de ti, Señor. Y Padre, reconocemos que, Señor, queremos que tú estés con nosotros y te quedes con nosotros, Señor. Pedimos, Padre, que tú estés cerca de cada uno de nosotros. Tu palabra aquí nos dice, Señor, que estás cerca, Señor. Tú estás cerca de nosotros, Señor, y te has acercado en tiempos así difíciles, Señor. Que cada uno podamos entender, Señor, el llamado que haces para que nuestro corazón esté vuelto a ti, Señor. Entregado a ti, Padre. Dispuesto, decidido, Señor, dispuesto y decidido a seguirte, a seguir, Señor, buscando de tu presencia y de tu gracia. Señor, solo tú nos puedes ayudar. Solo tú puedes ayudar al hombre en este tiempo, Dios. Padre, guárdanos, Señor, de que venga un momento de relajación espiritual, Señor. Que no haya eso, Señor, entre nosotros, Padre, relajar nuestra condición espiritual, relajar nuestra necesidad espiritual, descuidar aún esta área en nuestra vida, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Queremos pedirte, Señor, que tu gracia nos siga hablando, Señor, y tu misericordia nos siga, Señor, acompañando. Oramos, Padre, para que tu Espíritu siga dirigiendo las vidas de aquellos que han tomado decisiones contigo, Señor. Para que tú sigas tratando con esta tierra, Señor, despertando, Señor, a los que aún permanecen durmiendo espiritualmente, Señor. Para que aún, Señor, sigas dirigiendo a aquellos que han reconocido su necesidad. Y también para que tú sigas ayudando a tu iglesia, Señor, a estar preparada, lista, Señor, en los tiempos en los que estamos viviendo, Señor, como aquellas vírgenes prudentes, Señor. Ayúdanos, Señor, que tú estés, Señor, ayudando a tu remanente, a tu pueblo, Señor. Oramos esto, rogamos esto en el nombre de Jesús. Y Padre, pedimos, Señor, que haya un volver del corazón del hombre a ti, Señor. De cada persona que escucha tu palabra, que tú has actuado en ellos, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, esto y te damos gracias por haber enviado a tu Hijo para darnos la esperanza de vida eterna y la salvación, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Concluimos aquí esta reunión y bueno, solamente recordarle para que usted esté atento a esas indicaciones que se están dando en este tiempo y cuando estemos aquí en este lugar para reunirnos, pues podamos también estar llevando a cabo esos cuidados que se requieren tener para atender esta contingencia de salud que hay. Pues terminamos aquí, Dios le bendiga, con la ayuda de Dios estamos próximamente nuevamente en esta transmisión. Que tengan buen día, Dios les guarde y les bendiga en donde quiera que se encuentren. Hasta luego.